A pesar de que en la zona de Ardite existen restos de pueblos prehistóricos que eligieron este lugar para desarrollar su vida y que en el Polvillar se han encontrado restos de asentamientos romanos, es el pueblo árabe el que da identidad a un pueblo que se extiende a las faldas de una pequeña colina, orientado hacia la vega del Río Grande. No es de extrañar que se hiciera girar la vida en el entorno de sus orillas. Nos lo explica el historiador Pepe Naranjo. El pueblo tiene un nombre relacionado con el agua, como es natural, el prefijo gua está relacionado con la fuente, igual que el prefijo guada está relacionado con los ríos, pues el prefijo gua está relacionado con las fuentes, es una palabra que está muy arraigada en todas las lenguas, ¿no? Y tiene relación con manantial. Así que como por aquí cerca también había un partido que se llamaba el Alfaguara, o sea, la fuente caudalosa, pues Guaro también históricamente ha tenido sus fuentes, la fuente de Sotornil, por ejemplo, la fuente de la Plaza, la fuente de la Teja, la fuente Zuela, que en fin, han demostrado que incluso servía para dar agua al pueblo, incluso para regar también las tablas que había cercanas. Los nazaríes son los que mayor provecho sacan de esta circunstancia y pronto construyen toda una serie de molinos y conducciones de agua que transmiten la fuerza a las ruedas de piedra que rompían el grano o aplastaban la aceituna. Ante la riqueza del lugar, construyen una torre que formaba parte de una red de atalayas defensivas que se comunicaban mediante señales para su mejor defensa. De esta torre solo queda el nombre de la calle donde se ubicó, y solo podemos resolver el misterio de su forma mediante el catastro de Ensenada. Una cosa que también vemos en el plano de 1752 es la torre. Desgraciadamente de la torre no tenemos más que el nombre de la calle de la torre y una casa. La torre tenía una casa grande y la torre, que fue propiedad de don Miguel de Eraso, un conquistador que venía, un criado de los Reyes Católicos al que le conceden la torre. Pero la torre, bueno, con el tiempo, pues lo típico de la falta de protección, ¿no? Se va utilizando las piedras y esto para construir edificios cercanos y demás, y desgraciadamente pues no hay más que el resto del nombre. Esta torre fue de las pocas construcciones que pervivió tras la Reconquista. Los Reyes Católicos vieron en ella una infraestructura perfecta ante posibles contraataques del pueblo musulmán. Esta época fue muy singular en Guaro. Muchos de sus antiguos habitantes se convirtieron al catolicismo y convivieron en paz durante un largo periodo. Pero comenzaron a levantarse, sobre todo cuando se les prohibió el culto. En principio, como esta era una iglesia pequeñita, era una iglesia dependiente de la iglesia de Santa María de Monta. Y curiosamente el cura no vivía en Guaro por temor, porque la población que había aquí cuando se crea la iglesia era morisca. Entonces aquí había 3 o 4 cristianos viejos y lógicamente el cura lo que hacía era residir en Monda. Con el tiempo hay una serie de abusos relacionados con los mudéjares. Las órdenes que se habían dado se empiezan a no respetar, se les prohíbe sus cultos, se les prohíbe sus vestimentas y el árabe, que había sido un pueblo guerrero, se rebela. Y entonces la población morisca de aquí pues se rebela y evidentemente hay que hacer una lucha contra la rebelión morisca. De manera que esa lucha pues termina con la pérdida de los moriscos, luego con la expulsión de los moriscos paulatinamente, y cuando ya tenemos los moriscos fuera de aquí, en 1571, esto hay que repoblarlo. Y atraídos por las ventajas fiscales y las propiedades que se les otorgaban, llegan a Guaro castellanos viejos, murcianos, asturianos e incluso franceses, que pronto necesitan un lugar de culto para sus creencias. El arquitecto Enrique Atienza recibe el encargo desde el Obispado de Málaga de construir una iglesia para el que ya era condado de Guaro. La iglesia de San Miguel Arcángel se construye sobre una antigua mezquita y nos detenemos en ella junto a su párroco, José Antonio Melgar, que nos recuerda que aún podríamos observar más riquezas en ella si no fuera por los desperfectos que causó la guerra civil.
A raíz de la guerra civil quedó todo destruido, ¿no? Y se conservan varias tallas muy importantes, o de cierta importancia, por lo menos no tanto artísticas sino históricas, ¿no? Tenemos una talla de la Virgen Dolorosa, que es de un artista bastante importante, que precisamente ahora estamos restaurando. Tenemos también una talla en policromía de un Jesús Nazareno, que también tiene bastante importancia artística e histórica. No está catalogada y por tanto, bueno, pues estamos ahí intentando catalogarla, pero sobre todo esas dos son las tallas más principales, porque luego ya todas las demás son precisamente de después de la guerra. Las imágenes del Nazareno y de la Virgen de la Dolorosa se tallaron en la prestigiosa escuela del escultor Enrique Cerillo entre los siglos XVI y XVII y presiden desde sus hornacinas una iglesia que destaca por no contar con retablo mayor, pero sí con la belleza y el valor de estas tallas. Otras de las manifestaciones de la arquitectura religiosa que nos esperan en Guaro son la ermita de la Cruz del Puerto, donde se recibía a los que regresaban tras su migración a otros países, o la ermita de San Isidro, donde son comunes las reuniones de feligreses para compartir oraciones o tomar la popular paella. Como símbolo de las abundantes fuentes de las que dispone el municipio, podemos destacar la de San Isidro. Cada 15 de mayo se celebra una romería hasta ella, en la que se recuerda que en su inicio fue un abrevadero para los animales que agradecían su agua después de una larga jornada de trabajo en el campo. Como vemos, la historia de Guaro no ha estado exenta de ingredientes de los que todavía tenemos mucho por descubrir y que quizás nos vayan mostrando algunos mapas y grabados que examinan historiadores e investigadores.